Santiago cumplió hace unos días, unos cuantos años ya desde su fundación de 1845. El 9 de junio de 1845 fue la fundación de la ciudad de Santiago y se hicieron diferentes actividades en esta ciudad ya de manera virtual, de manera más tranquila, más pasiva, en celebración de estos 175 años de la fundación de la ciudad. Y hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, por qué el patrón Santiago, por qué el nombre y todo eso. Y para eso hablamos, como siempre, con expertos en el tema. El licenciado Edwin Espinal, historiador, nos habla sobre este y otros temas de tan importante conocer de esta ciencia. Adelante, señor Edwin Espinal. Buenas tardes, bienvenido al show de Nelson. Sí, saludos, buenas tardes. Santiago cumplió en el mes de julio 525 años de fundada. La fecha no se conoce con precisión, pero se supone que fue alrededor del 25 de julio de 1495 cuando Cristóbal Colón funda lo que sería el fuerte Santiago. Se está cortando. Todavía tampoco no determinado del río Yaque como parte de el almirante Cristóbal Colón había ingresado al Cibao desde la Isabela y como parte del recorrido y la exploración que hacía del valle fundó una serie de fortalezas. Recordemos la fundación de Santo Tomás de Jánico, la Concepción de la Vega en 1494 y otras fortalezas como la Esperanza, la Magdalena y el Fuerte de Santiago para control del territorio y dominio de la explotación del oro permaneció a orillas del Yaque hasta 1504, cuando fue trasladado al sitio de Jacagua por el comendador y nuevo gobernador de la isla, Nicolás de Obando. En ese establecimiento de Jacagua, donde todavía existen ruinas en propiedad de la familia Benoit, Santiago permanece por más de 50 años hasta 1562, cuando un terremoto la destruye. Y es en este lugar, en este emplazamiento, donde la ciudad tiene su mayor desarrollo durante el siglo XVI, en esa la segunda mitad de San Francisco tiene un convento mercedario al propio gobernador Obando, hospital, iglesia, y en 1508 le otorgó el escudo de armas todavía que podemos ver en diferentes puntos de la ciudad, específicamente al pie de la estatua del patrón Santiago. Hay que referir dos cuestiones interesantes con respecto a la figura del patrón. En la entrada de la ciudad tenemos a un Santiago montado a caballo que evoca el Santiago Matamoros, que fue la figura que acompañó a los reyes católicos en la Guerra de la Reconquista en España y que fue la figura que militarmente utilizaron los españoles hacerse acompañar simbólicamente frente a sus aborígenes o los franceses todavía ya entrada la época colonial. Y en la catedral tenemos otra expresión del apóstol Santiago, que es el Santiago peregrino, que es aquel que lo presenta con una esclavina, con una capa sobre su vestimenta y un gorro, un sombrero para protegerse del sol y un bastón. Ambas imágenes son correctas, pero evocan dos versiones de la misma figura apostólica, seguidor de Jesucristo. Una como guerrero, la segunda como peregrino. Recordemos que Santiago Apóstol, después que predica en la provincia romana de Iberia, es decapitado en Jerusalén y la tradición señala que su cuerpo fue llevado en una barca de piedra hasta las costas de Galicia, en España, y enterrado en una zona en lo que hoy es Santiago de Compostela, en cuya catedral se encuentran los restos del apóstol. Santiago Apóstol va a convertirse en patrono de Galicia y patrono de España, y por esto nuestra ciudad tiene el nombre de Santiago y es la primera ciudad en América que tiene este nombre. En cuanto al escudo, es importante señalar que es una representación
peregrinar hasta la tumba del apóstol en Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque el elemento central del escudo son veneras, conchas de moluscos que los peregrinos que iban a la tumba del apóstol Santiago cosían en su ropa como testimonio de haber estado en visita en Santiago de Compostela y haber orado ante la tumba del apóstol Santiago. Por eso, Santiago, siendo una ciudad mediterránea, tiene en su escudo elementos marinos, porque son de la vinculación con Santiago de Compostela. Y son 12 veneras en el campo y 7 en la orla, en alusión a Jesucristo y a sus apóstoles. Hay que referir también que después que Santiago se desarrolla en Jacagua hasta 1562, producto del terremoto es trasladado hasta esta ubicación donde se desarrolló desde entonces, fines de 1562, principios de 1563. Una meseta que en declive llega hasta el río Yaque, en lo que hoy es el centro histórico. El casco urbano de Santiago fue por siglos hasta el siglo XIX completa de Santiago de Compostela. Profesor, me gustaría hacer una pregunta, escúcheme la interrupción. Bueno, primero es que ahorita, por confusión, hablaba de la fundación de Santiago como municipio. Y ahí tuve una confusión que ya de 1845. Hablamos ya en este caso. 1845 es cuando nace como provincia. Como provincia, exacto. Okay, o sea, después de la independencia, Santiago de los Caballeros, bueno, la constitución política que nos damos. Exacto, sí, ya obviamente. En San Cristóbal, organización territorial. Hay un corte. Que sí, de nuevo retomamos. Hay un problemita con la conexión, pero la pregunta que le quería hacer exactamente era ya sobre esa fundación y el terremoto que ya hace que Santiago sea trasladado desde Jacagua. Esa parte ahí que quedó, hay ruinas. ¿Por qué se ha abandonado tanto esa parte en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, que debió, entiendo yo, a mi entender, debió ser, mantenerse ahí quizás como un patrimonio de esta ciudad por haber sido en un momento fundado Santiago? ¿Qué pasa con esa parte y qué se podría recuperar? La familia Benoit compró esos terrenos en la primera mitad del siglo XIX, cuando el tronco de la familia, un francés, llegó a Santiago y compró esos terrenos dedicándolos al cultivo del tabaco. La familia Benoit, como propietaria, a fines del 19, en 1892, inició una reconstrucción romántica que encargó a Onofre de Lora, el maestro albañil, constructor de la hoy Catedral de Santiago, pero el proyecto de terminación, de rehabilitación de las ruinas quedó frustrado por un conflicto con la Iglesia Católica en ese momento. En 1946, con producto del terremoto de ese año, lo que la familia Benoit reconstruyó se perdió. Y lo que queda como ruina española del asentamiento de Santiago entre 1504 y 1562 en Jacagua, las ruinas que tienen una altura pertenecen a que hizo la familia. Se ha reconstruido Jacagua sencillamente que desde 1913 hasta el año 2008 se han dictado diferentes iniciativas legales, entre leyes y decretos, 1913, 1969, el año 2008, leyes y decretos, reitero, y ninguno a pie con bola, porque el interés del Estado se ha diluido con respecto a esto que el Estado debería pagar por expropiar esos terrenos y declararlos de utilidad pública. ¿Cuál sería el gran interés, el gran deseo que ha existido por más de 100 años con respecto a Jacagua? Que se haga una gran investigación arqueológica que saque a flote toda esa historia colonial de Santiago desconocida. En Jacagua se han hecho sencillamente prospecciones arqueológicas, pero no ha habido una gran investigación arqueológica que saque a la luz todo ese rico pasado que se encuentra enterrado ahí y que no ha sido tocado en más de 500 años.
Entonces, en este caso, sería muy importante, sería lo único colonial en sí que tendríamos en Santiago y en este caso no ha habido interés. Sabemos que se deberá hacer una inversión, pero creo que esa inversión, y como ya hace un tiempo, en un momento estuvimos hablando también con usted, las inversiones en lo cultural en el país, en Santiago principalmente, no se hacen. Sin embargo, en países, iba a decir países de verdad, pero en otros países sí se hacen estas inversiones. ¿Qué tan importante sería realizar este estudio que usted dice para poder elevar la cultura en Santiago e inclusive atraer hasta el turismo a esta ciudad? Sería muy importante porque tenemos ya la Isabela recuperada en Puerto Plata. Tenemos las ruinas de la Vega Vieja en la provincia de La Vega y perfectamente podría crearse un circuito que integrara a la Isabela, Santiago Viejo y la Vega Vieja como parte de un recorrido colonial en la región del Cibao. Como se señala, lamentablemente Santiago no tiene nada colonial. Lo colonial que pudo haber existido en la ciudad, en este asentamiento donde estamos ahora, se destruyó en el terremoto de 1842 y por eso Santiago no tiene nada colonial, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Santo Domingo, donde sí hay un casco colonial bastante apreciable y que fue rescatado durante los 2 años de Joaquín Balaguer. Pero esa sería la gran lógica, rescatar esas ruinas de Jacagua, rehabilitar y poner en valor también las ruinas de la Vega Vieja, para hacer un circuito cultural que inicie en Puerto Plata y termine en La Vega, para exhibir el pasado colonial en la región del Cibao. Perfecto, perfecto. Bien, pues ya con esta celebración, en este caso de una manera diferente a como siempre se hace por la necesidad y la obligación de las medidas, ya lo que hay que continuar impulsando a Santiago como punto económico, comercial, social y turístico de la República Dominicana. Un consejo a la gente para que pueda seguir valorando a la ciudad de Santiago y a las autoridades también, para que podamos seguir creciendo como una tan importante ciudad de la República Dominicana. Yo entiendo que sería fundamental, a propósito de las fiestas del patrón Santiago, que estas fiestas sean potencializadas a un mayor nivel, para que se conviertan en una marca ciudad y que sean el puntal para que se desarrolle en Santiago el turismo religioso. Tenemos la catedral, que puede ser perfectamente el eje de esas celebraciones. Tenemos la iglesia de Altagracia, que es un santuario regional, sí. Bien, se nos va, ahí se nos fue el licenciado Edwin Espinal. Bien, pudimos retener ahí un poquito del consejo de impulsar a Santiago como un punto económico, social, comercial y turístico. Ojalá se invierta en cultura. Los países desarrollados invierten en cultura por lo importante que es, porque es lo que nos queda. Es penoso que en Santiago no haya. Obviamente, sí hubo unas ruinas, sí hubo un terremoto y no hay nada colonial. Nosotros vemos algunas casitas, pero son victorianas, no tiene que ver nada con lo colonial exactamente. Entonces, debería, y ojalá las nuevas autoridades sí tengan interés en invertir en esta parte. Nosotros continuamos, hablamos en un momentito de migración, también hablamos de un tema muy importante, hablamos con el predicador Michel Marte, que está con nosotros. Quédese ahí con nosotros, Show de Nelson, Alma y Voz del Pueblo.